¿Qué tal a todos y a todas? Bienvenidos aquí a un nuevo video en su canal. Mi nombre es Galtara Guerra, tengo 16 años, soy un joven emprendedor aquí en México. En el video de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, que es el ser víctima o hacernos responsables. Primero quiero que iniciemos acerca de yo explicando cómo fue mi historia en base a estas dos circunstancias, porque yo ya he pasado por ambas circunstancias. Ya he pasado por ser víctima de la situación y ya he pasado por hacerme responsable de la situación. Para empezar, quiero hablar sobre cuando yo era víctima y pensaba que todo era culpa de los demás y yo no me hacía responsable de mis acciones. Para empezar, en ese entonces la verdad recuerdo que no tenía desarrollo personal, no sabía ni siquiera qué era el desarrollo personal, para que se den una idea, no tenía ni siquiera tan la más mínima idea de lo que significaba controlar tus emociones. Más o menos sabía, pero no tenía como una idea específica acerca del tema. Esto me afectó en muchas circunstancias, ya que en ese entonces recuerdo que toda situación que se me presentaba, yo la veía como si fuera un problema. Y esto al final del tiempo lo que ocasionó fue que perdiera mucho, pero mucho contacto con distintas personas, que perdiera, por así decirlo, relaciones con distintas personas que realmente me querían. Y al principio la verdad es que yo no me daba cuenta, no era consciente del problema que me estaba causando a mí mismo y no era consciente del problema que le estaba causando inclusive a otras personas por el hacerme víctima de la situación y no tomar la responsabilidad de mis problemas. En la segunda etapa, que fue cuando ya empecé a darme cuenta sobre el problema que realmente estaba teniendo y que tenía que solucionarlo sí o sí, no había de otra manera que lo pudiera solucionar más que tomando un análisis sobre todas mis acciones. Recuerdo que inicié viendo desarrollo personal sobre algunos youtubers como por ejemplo Dólar Dorado o así, pero ninguno decía que tenía que hacer un autoanálisis. Entonces yo automáticamente investigué cómo hacer un autoanálisis en mí mismo, investigué a fondo mis creencias, mis pensamientos y el por qué estaba tomando esas decisiones. Y realmente ahí fue cuando vi un poco más allá de todas mis acciones y vi que realmente estaba afectando a las personas. Vi que realmente esto influía demasiado en mí el hacerme víctima y no tomar ahora sí que las riendas de mis problemas, no tomar la responsabilidad de mi situación y decidí cambiar. Ahí fue cuando realmente empecé a adquirir conocimiento sobre desarrollo personal, sobre emprendimiento, sobre distintos modelos de negocio y ahí fue cuando realmente fue que inicié mi desarrollo personal. Y realmente yo creí que todo era culpa de los demás, ¿saben? Y ahí fue cuando realmente revalué todos mis valores, revalué todas mis creencias y revalué sobre el por qué hacía las cosas. Y automáticamente identifiqué todos los disparadores que formaban que yo me quisiera víctima de la situación y al final de cuentas esos disparadores que hacían que yo me hiciera víctima los terminé desechando por completo. ¿Cómo es que me afectó esto? Realmente me afectó de muchas, pero muchas maneras. Las principales fueron que realmente perdí mis valores, perdí todo mi contacto con Dios, perdí mis creencias, perdí pues realmente muchas cosas muy valiosas porque yo no era consciente del problema que me estaba causando esto. También dejé de seguir mi conciencia, dejé de seguir la voz de Dios porque realmente no sabía qué era lo que quería. Y como no sabía qué era lo que quería, realmente desechaba todo y solo me dejaba llevar por mis impulsos, vaya. Solo me dejaba llevar por aquellas gratificaciones instantáneas. Solo me dejaba llevar por aquellos sacrificios, se podría decir, que solamente hacías algo rápidamente y automáticamente querías tener el resultado. Hacías X o Y acción y automáticamente quería tener el resultado. Y eso me afectó mucho a mi fuente de dopamina. Me afectó en que no tenía un camino. Realmente yo no tenía un propósito y es por eso que era una víctima, porque no sabía cuáles eran mis responsabilidades y cuáles no eran mis responsabilidades. Y yo creía que, por así decirlo, nada tenía responsabilidad, ni siquiera tenía responsabilidad conmigo mismo y ni siquiera tenía ese deber de ser mi mejor versión. Y esto me enlaza con la siguiente pregunta, que es, ¿qué es ser una víctima? Para identificar una víctima te voy a dar 3 puntos. El primero, nos hace responsable de sus acciones. Toda acción que hace trata de evadir la responsabilidad. Cuando viene un problema hacia ellos, tratan de evadir la responsabilidad. Cuando viene una gran responsabilidad hacia ellos, tratan de evadir cualquier tipo de problema y no les gusta hacerse responsable de lo que piensan, de lo que hacen, ni de qué es lo que dicen. Yo esto lo he vivido y por eso es que te digo que
una persona que no se hace responsable absolutamente de nada es 100% una víctima. Esto lo enlazo con el anterior punto y es que conforme sus acciones no se quiere hacer responsable, entonces cree que cuando no vienen los resultados o cuando un problema surge, cree que es culpa de los demás, cree que es culpa de una persona ajena a ella, cree a ella o a él, cree que es una persona que no tiene nada que ver quizás con el problema, pero culpan a esa persona y tratan de evadir a toda costa esa responsabilidad. Y esto lo vas a identificar por dos puntos, como te lo decía, y es que cuando dicen algo, no toman responsabilidad sobre lo que dicen. Cuando toman una acción, no toman responsabilidad sobre lo que hablan, ni sobre lo que hacen. Entonces, estos dos son puntos fundamentales para que tú sepas cuando una persona es víctima. Y esto lo conecto con los dos puntos que decía que no se hacen responsables de sus palabras ni de sus acciones y lo enlazo automáticamente con el no hacerse responsable de sus acciones, vaya, y culpar a los demás. Y el tercer punto que diga es clave porque realmente esas personas solo se dejan arrastrar por la corriente. No tienen un camino en la vida, no saben qué es lo que quieren, por lo mismo que viven en situación de víctima, no saben cuál es su propósito en la vida, no saben para qué nacieron, no saben por qué fueron creados o creadas en este mundo. Realmente esto suele suceder mucho y es por las principales razones del ser víctima, del por qué las personas no encuentran su propósito. Y esto te lo digo yo porque ya he pasado por ese punto, ya he pasado por el ser víctima de la situación y creer que es culpa de los demás cuando en sí somos responsables de todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos. Inclusive la peor desgracia que nos pase, somos responsables. Y te estarás preguntando, sí, ya me dijiste qué es lo que es ser víctima, ya sé por qué pasaste. Ahora te voy a decir cómo es que yo solucioné esta situación de víctima para tomar las riendas y hacerme responsable de todas y cada una de mis acciones. Esto lo dividí en tres fases por las cuales pasé, que quizás conozcas, quizás sepas cuáles son, pero las voy a desglosar cada una detalle a detalle para que tengas una idea clara de cómo salir de situación de víctima. La primera y la más importante, cambié mi entorno. Las personas con las que te rodeas son lo más importante. Esas personas van a decidir a dónde vas a ir en la vida. Esas personas van a ser las que tomen las riendas de tu vida, básicamente, porque a las personas a las que sigues, tú eres un claro reflejo de esas personas. Recuerda, tú eres el resultado de las 5 personas con las que más pasas tiempo. En mi caso, yo en ese entonces tenía un entorno basura, vaya basura, y así lo digo, porque todos mis amigos o tenían vicios, o presumían beber alcohol, o presumían salir de fiesta, o ni siquiera tenían dinero y eran aparentosos, o básicamente eran malos valores, vaya, malos valores que yo no soy quien para juzgar, repito, no me hago víctima de la situación, pero realmente cuando cambié mi entorno, cambió todo. Cambiaron mis creencias, cambiaron mis valores, cambiaron mis resultados, cambió quién era y cambió mi forma de ver la vida y encontré mi propósito para la vida. En este caso te lo puedo decir porque mi entorno, literal, era lo peor de lo peor de lo peor. Inclusive cuando estaba con ese entorno yo me sentía mal, solo que no lo quería asumir ni siquiera lo quería aceptar. El segundo punto por el que pasé para poder salir de la situación de víctima es que conforme cambié mi entorno, empecé a cuestionar mis creencias. Empecé a cuestionar realmente sobre qué creía, qué no creía, qué creía que era bueno y qué creía que era malo. Y conforme fui evaluando mis creencias, me di cuenta que había muchos factores que quizás no conjugaban con las partes del rompecabezas. Por ejemplo, esta pieza tenía que ir acá, pero yo la ponía aquí. Entonces, conforme fue pasando mis creencias, armé mi rompecabezas de creencias. Y cuando lo armé y realmente puse todas las piezas en su lugar, fue cuando creé nuevos hábitos. Y estos hábitos realmente fueron los que me llevaron a salir de esa situación de víctima. Todo inicia por un proceso. Cambiamos nuestro entorno, cambiamos nuestras creencias y esas creencias nos van a dar nuevos hábitos, nos van a dar nuevas maneras de desarrollarnos más. En este caso de mis hábitos, lo que hice fue lo siguiente. Me empecé a despertar temprano, empecé a invertir en mí mismo, dejé de perseguir el dinero, dejé de perseguir mujeres, dejé de perseguir toda aquella gratificación instantánea, porque cualquier gratificación instantánea, aparte de que tiene muchas desventajas en nuestro cuerpo y es una manera en que la Matrix nos mantiene atrapados, mediante redes sociales, mediante pajas, vaya, mediante comida basura, mediante muchos factores clave, es como nos tienen atrapados en este bucle de víctima. Conforme fui creando mis nuevos hábitos, me di cuenta de una cosa. Y es que yo soy responsable
de lo que hago, de lo que pienso y cómo actúo ante la situación. Recuerda, todo es una perspectiva de cómo ves al mundo. Todo es una perspectiva de cómo eres tú. O sea, tu mundo interior lo reflejas en base a tu mundo exterior. Como eres tú por dentro, eres tú por fuera. Por ejemplo, como yo soy ahora mismo, se refleja en mi cuarto, en mi habitación. Mi cama bien acomodada, tendida, es comprado ahí. Mi ropa acomodada al margen. Todos mis muebles limpios y escomprados. Mi escritorio limpio y acomodado. Mi computadora limpia y acomodada. Esa luz, pues no puede ser que limpia, ¿no? Pues cómo la vas a limpiar, ¿no? Pero bueno, todo está acomodado allá. Entonces, nuestro mundo interior lo reflejamos en base a nuestro mundo exterior. Quienes somos por dentro dice quiénes somos por fuera. Así que, sin nada más que decir, familia, eso ha sido todo por el video de hoy. Y el mensaje con el que realmente quiero que te quedes es que tienes que hacerte responsable de todas y cada una de tus acciones. Aunque quizás esas acciones, pues, te cueste trabajo asumirlas. Pero somos responsables de todo lo que pensamos, de lo que decimos y de cómo actuamos. Sin nada más que decir, familia, te recuerdo que me sigas en mi Instagram, Gael Tavera. Ahí subo diario contenido de valor, diario te enseño cómo es que mi día a día, y diario te doy nuevas enseñanzas y todo lo que yo aprendo y reflexiono durante el día más que nada. Y sin nada más que decir, te agradezco por el apoyo. Es una completa locura el apoyo que estamos teniendo aquí en YouTube. 100 suscriptores llevo apenas como un mes en esto de YouTube. Un mes y 20 días llevo, exactamente. Y se me hace una completa locura el apoyo que estamos teniendo. Estoy eternamente agradecido de todo corazón y es por eso que lo voy a dar todo, hoy y siempre. Te mando un fuerte abrazo a todos y todas. Les deseo lo mejor, que tengan la mejor energía durante el día, tarde o noche. Y nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima, familia. Fuerte abrazo a todos y a todas. Chao.